Pablo Celi llegó a la Contraloría en el 2010 como asesor y fue nombrado subcontralor administrativo. Al año siguiente salió de la entidad y se fue a Argentina como embajador. Volvió en el 2014 por poco tiempo como subcontralor general. Y fue poco tiempo porque lo designaron delegado ante UNASUR, pero volvió otra vez en el 2016 como subcontralor general y ese mismo año lo nombran subcontralor subrogante. Al año siguiente, 2017, es el escándalo de Carlos Polit y el resto ya es historia conocida. Hay sectores hoy que se encuentran claramente interesados en que se caiga el juicio político a Pablo Celi. Incluso hay quienes dicen que el juicio es nulo y que la culpa de que se haya echado todo a perder es del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Vamos entonces a conversar con el legislador para ir aclarando algunos aspectos que son necesarios clarificar, porque sin duda desde hace bastante tiempo el máximo organismo de control de las cuentas públicas ha sido una cueva de rateros que se encargó de santificar las más grandes corruptelas que se han desarrollado en el país. Fernando, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Un saludo, buen día, Lenin, ¿cómo está usted? ¿Se quedó o no sin piso el juicio político luego de que no se remitiera el informe de la comisión que usted preside en el plazo de 5 días que determina la ley? Para nada. El informe está presentado con todos los anexos, el informe con las 9 posiciones de los legisladores de la Comisión de Fiscalización, que en esencia coincidimos en la necesidad de avanzar al juicio político y en la censura en contra del excontralor Pablo Celi de la Torre. El informe estaba listo, es más, el informe de posición que yo he presentado es el informe completo, 252 hojas, miles de documentos de respaldo. Así es que quienes pretenden atribuir a una pequeña falla el hecho de que no hay juicio, va a haber juicio, y hoy en pocos minutos, a las 8 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional va a considerar, y entiendo que por mayoría absoluta o entiendo por unanimidad, decidirá el juicio y luego la censura. Los malestares que se han hecho manifiestos responden al interés de alguien o de algunas personas en que el juicio político no se realice. Este es el plato fuerte, ¿verdad? El interpelante Juan Cristóbal Lloret, que viene de filas del correísmo, planteó 6 acusaciones. Las causales estaban casi todas orientadas a defender al correísmo y señalar que el correísmo fue víctima de la persecución de Pablo Celi. Lo que hizo la presidencia de la Comisión de Fiscalización y la mayoría de legisladores es abrir la banda de este juicio a través de 50 comparecencias y más de 117 pedidos de información. Son miles de documentos. Entonces, quienes pretendían y pretenden llevar este juicio político en este tamaño se equivocaron, porque lo que logramos nosotros con el proceso de la presentación de pruebas y comparecencias es revelar que la Contraloría General del Estado fue convertida en los últimos 15 años en una lavandería de los pecados de la delincuencia de cuello blanco, que el desvanecimiento de glosas no es ni fue patrimonio exclusivo del señor Pablo Celi de la Torre, sino que fue una constante desde la época de su maestro Carlos Polit, cuando desvaneció las glosas para beneficiar a Odebrecht por decisión de Rafael Correa Delgado. Esto Fernando, lo dijo el propio Carlos Polit. Ahora, primero el correísmo quería cobrarle a Celi el hecho de haber actuado en contra de su máximo líder y de algunos de sus compañeros, eso está claro. Luego, le interesó al correísmo que se censure a Celi por haberse arrogado funciones y de esa manera allanar el discurso de que todo lo actuado en contra de los suyos era ilegítimo y que muchos de los juicios entonces serían nulos. ¿Y ahora qué? ¿Ya no quieren nada? Ahora persisten en su interés, pero lo que ya logró la Comisión de Fiscalización es lo importante. Ahora lo que falta es poner el juicio al horno, pero casi el 95% se ha logrado. Hoy el país conoce, por ejemplo, que entre el día 25 de mayo y el 2 de junio del año 2017 se generó una especie de asalto a la Contraloría General del Estado, provocado por 2 grupos en pugnas, y de esta pugna es que nace lo que los correístas llaman el peor presidente de la historia. ¿Quiénes eran estos grupos? Un grupo liderado por Carlos Polit, que estaba siendo acosado y ya acusado por el caso Odebrecht. Por esa razón es que el 2 de junio
allanan su casa. El 25 de mayo el señor Pollitt abandona el país porque ya sabía que venían tras él. Y claro, él tenía en sus manos 3 informes con responsabilidad penal. Y esto es lo importante, Lenin. Permítame que le exhiba al país. ¿Contra quiénes? Este es un informe con responsabilidad penal en contra del exministro de Gobierno César Navas. Aquí está el informe, más de 170 páginas. Dice aquí, responsables: César Navas, Homero Arellano, Luis Yepes y los representantes de las compañías chinas CIEC y CAMC por peculado al haber adjudicado contratos para la construcción del ECU 911. ¿El monto del perjuicio, Fernando, en ese caso? Más de 30 millones de dólares. ¿Quiénes firmaron esos contratos corruptos? En el gobierno de Correa. Otro informe que desaparece de la Contraloría General del Estado es este. El informe de gastos reservados, firmado por Daniel Fernández de Córdoba, sobrino de José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea en ese entonces. En este informe se le responsabiliza por peculado al ex fiscal Carlos Baca. Y el otro informe es por 330 millones de dólares de contratos del Ministerio del Interior. Entonces, ¿qué es lo que pasa el 2 de junio, ecuatorianos? La policía toma por asalto la Contraloría General del Estado. ¿Por orden de quién? De César Navas. El 2 de junio el fiscal Carlos Baca, que no podía ser fiscal porque tenía un informe con responsabilidad penal, ¿sí?, ordena el allanamiento a la casa del contralor de ese entonces, Carlos Pollitt. Pollitt huye y mire lo más grave que se confirma en la investigación que tiene la Comisión de Fiscalización, que el presidente de la Asamblea de ese entonces, José Serrano Salgado, envía 2 emisarios privados a Miami para que Carlos Pollitt firme la renuncia. Aquí está la renuncia firmada por Carlos Pollitt el 13 de junio del año 2017. Es decir, el señor firma ante el presidente de la Asamblea. ¿Y a quiénes envió? ¿Sí saben los ecuatorianos a qué emisarios envió José Serrano a Miami? Nada más y nada menos que al gran empresario de seguros y reaseguros, Diego Sánchez, y al abogado guayaquileño JJ Franco. Es decir, ¿qué Estado fallido y delincuente es este que envían a 2 personas extrañas al poder a hacerle firmar a Carlos Pollitt esa renuncia? Y esto es mucho más grave. Fernando. Esto es de antier. Permítame, Lenin. Sí, adelante. Esta es la respuesta de antier de la Asamblea Nacional. Yo le he consultado a la presidencia de la Asamblea si fue legal la renuncia de Carlos Pollitt a la Asamblea Nacional, ante la Asamblea Nacional, y permítame leer textual. En caso de renuncia de este funcionario, ¿qué efecto jurídico tiene presentar dicho acto ante el presidente de la Asamblea Nacional? Le pregunto a la presidenta de la Asamblea, y responde la coordinación jurídica y el secretario general de la Asamblea lo siguiente: es necesario precisar que la renuncia debe ser presentada ante la autoridad competente, en este caso ante la entidad nominadora, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, Carlos Pollitt renunció ante la Asamblea. ¿Cuál es el efecto jurídico? Aquí está la posición firmada por las máximas autoridades de la Asamblea Nacional la semana anterior. Este es un Estado realmente demencial. Este es un manicomio jurídico en el que estamos viviendo. Esta es la realidad de la Contraloría General del Estado. Y que algunos podrían entender, Fernando, como que si Carlos Pollitt no renunció ante la autoridad competente, la subrogación de Pablo Celi no tiene ningún sentido y este juicio tampoco. Claro, entonces ese es el dilema de los correístas. Si Pablo Celi no fue posesionado, no fue nombrado legalmente como contralor, ¿cuál es el sentido de este juicio político? Pero luego esto se resolvió cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social legitimó al señor Pablo Celi como contralor. Por esta razón es que estos documentos, que son realmente graves, de una gravedad absoluta, si el Pleno no resuelve
en el proceso de juicio político, enviar a la Fiscalía General del Estado, lo haré como presidente de la Comisión de Fiscalización o como legislador, para que sea la Fiscalía quien investigue la desaparición de los documentos. Estos documentos fueron sustraídos de la Contraloría, no existen los 3 informes con responsabilidad. No es que se quemaron en octubre del 2019, ya habían desaparecido antes. Hubo 2 asaltos y un incendio. El primero fue este asalto, porque hubo un asalto. En esta pugna estaban José Serrano Salgado, el señor Navas, el señor Carlos Vaca, el señor Celi y por el otro lado Carlos Polit. Aquí ganó el grupo de Carlos Vaca, de José Serrano, que se alineó con el peor presidente de la historia, a decir de lenguaje correísta. Fernando, pero no solo... quiero preguntarle, abiertas las puertas de este infierno de corrupción, ¿quién más se quema? Los socialcristianos tampoco quieren enjuiciar a Celi y no está claro por qué. ¿Y qué pasa con Pachacutic? Bueno, mire, entonces aquí vienen los odios a Villavicencio. ¿Por qué? Porque claro, querían un juicio político chiquito donde le presenten a Pablo Celi como el único culpable. Y claro que es culpable y debe ser censurado, porque este señor desvaneció glosas, más de $1.000 millones en glosas desvanecidas. Pero aquí hay algo sustancial, Lenin. Lo que nosotros hemos confirmado en la Comisión de Fiscalización es que hubo un acuerdo, un entendimiento explícito entre el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno chino para desvanecer todas las glosas de las compañías chinas, sea la constructora de Coca-Cola Sinclair, de Sopladora, de Minas San Francisco, la empresa china Camse, Seyek, todas las compañías. Aquí está un documento gravísimo remitido por el Banco de Desarrollo de China el año 2016. Escuchen esto. El Banco de Desarrollo de China le remite al subsecretario de Finanzas del gobierno de Correa prácticamente una orden para que limpien toda la vida y las glosas de las empresas chinas que comercializan el crudo ecuatoriano. Así funcionó. Y claro, ¿qué es lo que hizo Pablo Celi el año 2016 cuando era subcontralor de Carlos Polit? Pablo Celi desvanece la glosa para beneficiar a Petrochina y a Nielsen Arias, autoridades de Petroecuador, una glosa por $40 millones. Es decir... Fernando, le preguntaba, ¿qué pasa con el Partido Social Cristiano? ¿Qué pasa con Pachacutic en medio de todo esto? ¿Cuál es el rol que ellos juegan? Les ha dolido, les ha molestado mucho, no que Villavicencio haya revelado esto, que Carlos Polit haya revelado y nosotros hayamos confirmado que el abogado JJ Franco, que es muy cercano a Jaime Nebot, haya sido el intermediario de José Serrano para hacerle firmar la renuncia a Carlos Polit. Y claro, a otros legisladores les ha molestado mucho la información que nosotros tenemos y estamos revelando de que esta estructura delictiva principalmente encubrió y benefició a exalcaldes, exprefectos y algunos hoy asambleístas. Esta es la realidad. El informe que tenemos nosotros confirma que de 3.205, preciso la cifra, de 3.205 informes con responsabilidad penal emitidos por la Contraloría, la gran mayoría son para alcaldes y prefectos, algunos de ellos hoy asambleístas. ¿Cómo funciona esto? Los asambleístas pactan y se reparten el control de las direcciones provinciales de la Contraloría General del Estado. Entonces aquí se ha confirmado que el correísmo y el morenismo son lo mismo y ya mismo empiezan a sangrar por la herida a partir de las 8 de la mañana en el Congreso. Ya les va a escuchar. Por eso, Fernando, es que existe la duda legítima de qué pasa después de la censura de Celi, porque la estructura, esa estructura corrupta, delictiva al interior de la Contraloría, eso no se acaba con un juicio político, pero ya veremos qué pasa más adelante. Y ya veremos qué pasa más adelante. Una depuración que se derrumbe todo y se construya algo nuevo, algo sano. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Un buen día.